11:20 en la República Argentina. Seguimos en Velocidad Argentina hasta el mediodía y vamos a abrir esta segunda hora. Vamos a recibir, lo tenemos acá en el estudio, ya acompañándonos, Hernán Caram. Él es integrante de la Fundación EFORO. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día, Mayra. Muy Gonzalo. buen día. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Acá ya te tenemos con los papelitos desplegados porque la Fundación EFORO hizo un informe muy interesante sobre obra pública y el impacto que tuvo en el superávit fiscal, que es algo, superávit fiscal es algo de lo que Javier Milei habla muy seguido en sus discursos. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge primero este dato y cómo fue que se elaboró este informe? Sí, como estabas diciendo en la introducción, una de las propuestas de este gobierno fue lograr el superávit fiscal primario en lo que fue su primer año de gestión, y lo logró. El año pasado, 2024, cerró con un superávit fiscal del 1.8 del PBI, y eso fue el primer superávit fiscal después de los hace 10 años que no se lograba. Es decir, el último superávit fue en el 2010 y él lo logró en este proceso, en este primer año de gobierno. Ahora, nosotros desde la Fundación realizamos una serie de estudios para ver de qué se compone este ajuste fiscal o su resultado positivo, depende de cómo se lo quiera ver, y vemos que básicamente se sostiene por el ajuste realizado en jubilaciones y pensiones, en obra pública y en transferencias nacionales a provincias. Después siguen las transferencias a universidades y los subsidios económicos, que son los subsidios a energía, gas y transporte. En esta última nota, la que hace referencia, nosotros los focalizamos para ver sobre todo el gasto en obra pública. Y ahí detectamos que todas las provincias se vieron afectadas. Nosotros identificamos que la obra pública, con financiamiento nacional, vamos a hacer esta aclaración, que es la obra pública que va directamente de nación al territorio y no entra en las cuentas provinciales, Sí. es decir, no afecta a los presupuestos provinciales. Eso bajó, tengo anotado para no olvidarme, entre un 24% nominal y un 83% en términos reales. Es decir, Claro. prácticamente había una promesa de campaña de eliminar la obra pública. No podemos afirmar que la eliminó, pero que suspendió prácticamente un 90% de la obra Claro, pública. había dicho el gobierno que no iban a hacer nada nuevo y que iban a terminar solamente lo que ya estuviera bastante avanzado. Sí, con esos números que vos decís, puede ser que haya pasado eso. Aún no tenemos la información pública disponible, pero da a entender de que esta caída implica en principio detener la mayor parte de las obras o focalizar el gasto que quedó en mantenimiento de las obras. Es decir, no la expansión. A ver, la inversión pública o la obra pública en realidad, ¿qué es? Es todo aquello que mantiene la infraestructura del país o aumenta la infraestructura del país. La infraestructura es lo que aumenta la capacidad productiva de un país. Sí. Entonces, esto coloca un desafío a la infraestructura. Cuando empezamos a analizar un poquito los datos, vemos que todas las provincias perdieron. Entonces la pregunta es, ¿qué provincia perdió menos y qué provincia perdió más? Vemos que si el promedio es 83%, por ejemplo, en Cava es 82% la pérdida, en términos reales. Y en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 89%, que son las dos jurisdicciones que más reciben a nivel nacional. Es decir, las que más reciben en magnitud de recursos están en las que más perdieron también, en términos reales. Vos fíjate qué desafío para una infraestructura provincial, o ya sea Capital Federal o Buenos Aires, de que de repente vos habías presupuestado, habías proyectado políticamente ciertas obras y de repente no lo podés terminar, porque la nación decide cortar ese flujo de recursos. El caso más singular o significativo en esta historieta es La Rioja. La Rioja y San Luis son las que más perdieron. Prácticamente ahí sí podemos llegar a afirmar de que no se eliminó la obra pública. En La Rioja fue de 97% la caída, en términos reales. Es decir, ¿entró un dinero de nación? Sí, pero entró un 97% menos. O sea, descontado el efecto de la inflación. Recordemos que la inflación el año pasado fue 118. Claro. Pasamos de 200 y pico a 118, bajó, pero el dinero destinado no es cero, pero tiene un valor hoy 87%, en el caso de La Rioja, 97% menos. Ahí sí podemos decir que se detuvo. Y por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la caída en términos reales es 89%. También. Casi 90%. Está casi 90%. Y tengamos en cuenta esto, en magnitud de recursos es menos de lo que recibe Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió 149.000 millones y Provincia de Buenos Aires, que es mucho más compleja a nivel de infraestructura, la mitad. Y ambas perdieron en términos reales. Es decir, no hay ganadores en esta distribución. Nosotros vemos un recorte de magnitudes pocas veces antes vista y al mismo tiempo una distribución dispar a nivel federal. ¿Por qué? Tenemos el caso de Jujuy o Tierra del Fuego, donde la caída no fue tan pronunciada, pero fue caída, en definitiva. En el caso de Jujuy, de 29%, y en el caso de Tierra del Fuego, 49%. Bueno, entonces Jujuy tuvo bastante bien, sí, le fue bastante bien. Lo que nosotros vamos a querer analizar en un momento, cuando tengamos la información desagregada, en qué obras se destinó este dinero, para ver en qué sí decidió continuar la obra pública. En el caso de la Patagonia, Río Negro fue la más favorecida de la Patagonia, pero aún siendo la más favorecida, perdió 60%. Es bastante injusto, ¿no? Y sí, a nivel federal sí. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto aporta al Producto Bruto? No, un montón. En proporción a lo que recibe, está desproporcionada. Está desproporcionada. Aporta casi el 40, recibe el 20 y pico. Y por ejemplo, Tierra del Fuego, una provincia que también está recontra subsidiada principalmente por el régimen, recibe muchísimo, es una de las top 3, veo acá, que recibió mayores aportes para obras públicas. Exacto, después de Jujuy es la que más recibió. Pero en definitiva, en el marco general del análisis... No hay lógica. No, pero en el marco general del análisis vos tenés que pensar, es la que menos perdió. Claro. Ni siquiera ganó. No. En ninguna provincia ganó. No, ninguna, para nada. Y esto se va a comprobar con el paso del tiempo en la infraestructura. Por ejemplo, nosotros detectamos que hay un concepto ahí que se llama inversión nacional, que es básicamente las rutas nacionales. Corredores viales y rutas nacionales. Ahí sí, la caída fue menor al promedio, pero la mayor parte el 70% de lo que se gastó ahí fue a mantenimiento de ruta. Es decir, no se expandió la red vial argentina, la nacional argentina, pero se mantuvo. Y aún así, por debajo de lo presupuestado y por debajo de la inflación. Es decir, si está en actividad la obra, está en un ritmo menor. Porque sabemos que la velocidad con la cual se concluye una obra depende del dinero que ingresa en esa obra. Si entra menos dinero, la obra se extienden los plazos de la obra, de financiación de la obra. Y mantenimiento pasa lo mismo. Se corre detrás del deterioro, no por delante. Claro. Y hubo muchas transferencias también de obras, ¿o no?, a las provincias. Bueno, acá hay un tema. Lo que propone el gobierno es un cambio de paradigma sobre la obra pública. O se hace cargo la provincia, o se inicia concesiones con privados, o contratos públicos privados. Todavía no sabemos bien, con los datos que hay, cómo se desenvolvió esto. La pregunta que queda abierta es la siguiente: ¿puede la iniciativa privada compensar la retracción de la inversión pública? ¿Puede la iniciativa privada estar interesada rentablemente en expandir la infraestructura del país? Esas son las preguntas que vienen a hacerse, porque recordemos, este tipo de inversiones no es que entra a las cuentas provinciales, es una decisión nacional de expandir la infraestructura del país. Entonces, por lo que se dice discursivamente a nivel gobierno es que la iniciativa privada, el potencial de la iniciativa privada... Sí, me acuerdo lo que decía Milei en campaña. De los puentes del... No, de que decía la iniciativa privada la chilena con incentivos a la suiza y no sé con qué a la peruana. No, y como viste que era una ensalada, una ensalada de países. Si era rentable o si era importante, a alguien le iba a hacer. Pero hay cosas que no son rentables, pero que son para que la gente circule por una ruta y que no haya pozos. Lo que choca acá son dos lógicas de rentabilidad, una rentabilidad económica y una rentabilidad social. Infraestructura, estamos hablando. Claro. Lo que no se vio ahora es una compensación de la retracción pública compensada con la expansión de la inversión privada. Eso todavía no se vio. Tampoco se vio una expansión de los contratos públicos privados. Dicho sea de paso, las inversiones en provincia abren otro debate. ¿Qué hace el gobierno? Delega a las provincias la facultad de decir, bueno, Nación corta los fondos. Que las provincias se decidan, pero acá hay determinadas obras que corresponden a Nación. Por ejemplo, las rutas. Hace poquito salió una noticia de que se concesionaron determinados tramos. Bueno, estos son las primeras señales de lo que se ve. Yo retraigo la obra pública nacional y no hago muy poco, hago por debajo de lo que tengo que hacer y al mismo tiempo concesiono. Es el modelo que se está abriendo ahora. La pregunta es si la capacidad del sector privado puede compensar un sector público nacional. Claro. Y la obra pública, ustedes lo compararon con, bueno, en el marco del superávit, ¿no? Esto que decía, ¿en qué instancia incidió? Porque el gobierno recortó en un montón de
otras áreas. Exacto. Nosotros hicimos una composición del ajuste. En principio tenemos que decir que la suma entre jubilación, pensiones y obra pública explica el 50% del ajuste. Jubilaciones también. Jubilación, sí. Claro. Mayormente las jubilaciones explican casi un 30% del ajuste. La obra pública casi un 24%. Es decir, no son conceptos presupuestarios chicos dentro de lo que es las cuentas nacionales. Después, como decíamos, los subsidios cayeron un 12%. Es decir, acá estamos empezando a ver cuál fue la estrategia global, la estrategia macro, justamente para organizar la macro. Ajustar jubilaciones y pensiones, obra pública, subsidios, como estaba diciendo, transferencia a provincias, que ahí ese es otro concepto interesante, que hasta mitad del año cayó un 83%. Eso sí impacta directamente en los presupuestos provinciales. Eso es dinero de nación a provincia. Y si las provincias en determinado momento del 2023 presupuestaron un ingreso de dinero que no se vio reflejado después en el transcurso del 2024, ahí sí estamos hablando de un ahogo de las cuentas provinciales. Digamos lo siguiente, la situación general de las provincias no era deficitaria, pero si vos presupuestaste que te iba a entrar una determinada cantidad de dinero y después te encontraste con una caída de en torno al 80 y pico %, pone en un ahogo a las provincias. Claro. Y acá abre un desafío a nivel político de o articular individualmente con nación, lo cual lo vimos. Hay provincias que negocian políticamente a una liberación de fondos o la apertura directamente de concesiones o de privatizaciones. Sí, y en este camino, ¿influye que el gobierno no tenga presupuesto y que otra vez haya prorrogado el de 2023? Y a nivel como estrategia política sí influye, porque le facilita mucho más la ejecución de este tipo de estrategia. Vos fíjate que si ellos presentaran un presupuesto donde dicen que van a ajustar 90% de la obra pública, ¿quién lo vota? Claro. Hoy, sin presupuesto, directamente con un decreto puede determinar que la estrategia de ajuste. Sí, y también lo que se vio mucho, por ejemplo, ley de bases, algunas de las normas que el gobierno quería sacar, iba negociando provincia por provincia. Exacto. Y ahí se iban apareciendo. Claro. Bueno, tal vez Jujuy tuvo alguna negociación mejor, o no sé si hay una base para que está explicado por qué no cayó tanto en Jujuy. Lo interesante de analizar los datos es ver la articulación política que hay detrás. Al gobierno parecía resultarle más beneficioso la negociación particular con las provincias que un debate parlamentario. Presentar un presupuesto hoy donde se pretende continuar con una estrategia de ajuste de este calibre, es difícil que sea aprobado tan fácilmente. Entonces, el gobierno nacional encuentra una facilidad en las negociaciones individuales. Ahora bien, todavía no están los datos concretos de las obras que se hicieron en Jujuy, si a Jujuy le resultó redituable esta negociación o en Tierra del Fuego. Lo que sí es cierto es que todo esto forma parte de una estrategia macro, que es lograr el superávit, y lo cual lo logró, evidentemente lo logró, y cuando uno analiza los datos no se encuentran caídas tan pronunciadas desde el 2001 en estos conceptos. Lo de las caídas de jubilaciones, que también lo tratamos en otros tipos de investigaciones, entre 23 y 24 cayó 30%, que es más o menos aproximado la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Fuertísimo. Así se compone un superávit, por lo menos para este gobierno. No estamos hablando de la expansión productiva de un país, sino de la retracción de los presupuestos. Llevar al Estado a ese supuestamente 25% del PBI y ver si esto logra estabilizar la macro, como dicen. ¿En cuánto estamos hoy? ¿En qué? En Nosotros hicimos otro análisis de eso, todavía no tenemos cerrado el dato al PBI porque faltan la consolidación de las cuentas entre un par de meses. Es difícil, nunca se logró ese nivel de... 25%. No, ni siquiera en la década de los 90. Hubo un momento en que estuvo cerca entre el 2003 y 2002, pero recordemos que estábamos hablando de una retracción total del Estado, claro, post salida de la convertibilidad. Exactamente. Es decir, al salir de la convertibilidad se pulverizaron absolutamente. Claro, vos tenías todo el 1-1, de repente pasaste todo tu presupuesto a pesos. Sí. Pero recién es un efecto de un proceso extraordinario, no es el resultado de una estrategia política presupuestaria. Bien, ¿y qué pensás que va a pasar este año? ¿Va a seguir la bola de cristal? A ver. No, porque capaz que hay algún anticipo de lo que se puede llegar a ver, o por lo menos en base a esto va a seguir igual. En principio, si me guío por lo que se está proponiendo discursivamente del gobierno, va a ser una continuidad o profundización del ajuste.
Evidentemente, para efectivizar esta estrategia es mejor no pasar el presupuesto por el Congreso. Claro. Porque ¿qué senador o diputado provincial va a querer votar en contra de su propia provincia? Se supone. Ahora bien, Sí. ¿cuál es el acá futuro de lo que viene? En principio, vamos a decir una cosa. Si bien se logró este superávit fiscal primario, nosotros también detectamos de que sin el superávit en las cuentas de ANSES, por ejemplo, se volvería a estar en un estado de déficit. Es decir, se pudo haber ajustado a obra pública, es verdad, perfecto. No hace al grueso del superávit. El superávit se sostiene básicamente por el ajuste en jubilaciones. Es el ajuste en el dinero que reciben los jubilados. Entonces, si nosotros retiramos ese superávit de ANSES, el Estado Nacional vuelve a estar en déficit. Entonces, A ver, te pregunto, porque fue un tema que se debatió durante todo el 2024, que estuvo en la ley de bases y que después el gobierno terminó vetando. Uno de los artículos que era de la reparación de las jubilaciones, de la ley jubilatoria, era la deuda, que la nación salde las deudas con las cajas previsionales. Si se avanza en ese sentido, ¿el gobierno queda en déficit? no, con las cajas provisionales no. Ah, ok. Pero sí Porque era un argumento central de la Casa Rosada. Bueno, hoy lo que sí se abre es un campo de litigios, de juicios, Claro. procesos judiciales a futuro de provincias a nación. Es decir, tarde o temprano cambian los vientos judiciales y sí va a tener que pagar a una nación con alguna administración distinta las deudas que hoy está acumulando. Recordemos, nosotros también realizamos un análisis sobre las cajas provinciales y a agosto, septiembre del año pasado no recibieron dinero. Ahí sí podemos decir que se paralizó la transferencia de nación a las cajas provinciales. Sí. Eso es una deuda de nación a provincia y que las provincias están en su derecho de reclamarlo y ir a la Corte Suprema a ir a reclamar esto. Ahora, Claro, pero eso siempre tarda mucho tiempo. no, olvídate, sí, y probablemente no impacte en la gestión de este gobierno, Claro. Claro. no impacte en esto. Es decir, ¿esto forma una parte de una estrategia macro? Sí. ¿Y cuál es la otra parte? Es decir, todo este superávit fiscal primario es una emisión de una señal positiva para pagar la deuda pública. Porque se dijo que con lo que se ahorra del Tesoro se va a pagar los bonos. Es decir, hay una transferencia. Sí, de hecho ya sucedió hace 15 días Exactamente. atrás. Entonces, la estabilidad macro de las cuentas nacionales da estabilidad al sistema financiero que funciona como acreedor del sector público. Entonces, el ajuste es parte de este proceso de estabilidad financiera que hay en este momento. El gobierno aspira a que vuelva por crédito. Claro, digamos. que vuelva, que haya una circularidad del Claro. dinero, que sale de público como endeudamiento y va al acreedor, el acreedor vuelva a inyectarlo en la economía. Esos son interrogantes abiertos. Lo concreto es que para lograrlo se tuvieron que hacer un recorte fenomenal con datos presupuestarios que nunca habíamos visto. 30% en jubilaciones. Vemos que a nivel ejecución de obra pública, en términos de valores reales, todas las provincias recibieron 83% menos. Las universidades, que no fue la gran pata donde se ajustó, pero es una de las patas importantes. Los subsidios económicos, prácticamente no se transfirió dinero en subsidios a la energía, al gas ni al transporte. Y eso coloca a toda la infraestructura del país y a los presupuestos provinciales en una situación delicada para el año que viene, para este año. Bien, Hernán. Muchas gracias por haber venido y un placer tenerte acá en el estudio. Gracias a ustedes, gracias. Estábamos compartiendo con Hernán Caram, integrante de la Fundación Éforo.